Muy buena tarde, bienvenidos. Esta es la clase del grupo medio. Hoy tenemos la introducción a preproducción de fotografía, fotoreportaje. Y bueno, como les comentaba, felicitarlos por los que están realizando el ejercicio constante y el día a día, las prácticas día a día, súper bien, los felicito. Eh, de lo que se trata los retos día a día es prácticamente despertar y continuar el hábito de generar los registros, de provocar las fotografías. Recuerden que si nosotros no provocamos la fotografía, ella no va a llegar a nosotros, ¿ok? Alguna vez tendremos alguna u otra suerte de que ese día obturamos y llegó. Pero si nosotros estemos constantemente provocándola, incitándola, buscándola, ella llega más seguido y va a llegar más asertividades que una casualidad, ¿ok? Y lo otro es que tenemos que empezar a despertar cada vez la conciencia del fotógrafo, que es la conciencia del entorno, la conciencia de la luz, la conciencia de todo lo que nos rodea y todo lo que rodea al centro de interés. Hoy tenemos la preproducción de fotoreportaje, que la verdad es un tema muy largo, pero espero tratar de hacerlo lo más reducido posible, lo más concreto posible, para que realicemos un ejercicio básico. Esto es básico lo que vamos a hacer, porque vuelvo y repito, la fotoreportería o el fotoreportaje es una rama de la fotografía bastante compleja y bastante ardua, es decir, es otro ejercicio el cual es diferente a otra fotografía. Como la rama de las fotografías, todas las ramas de las fotografías son arte. Recordemos que todas son arte, pero no todas tienen el mismo criterio o el mismo catálogo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay fine art y el fine art se caracteriza por ciertos criterios y ciertos sí, criterios estéticos, al igual que la fotografía de producto, a la fotografía de paisaje y la fotografía de retrato. Todo eso tienen unos criterios estéticos, las cuales los particularizan en que son fotografías de esa línea. Cada línea se ha ido especificando precisamente porque se ha convertido en una serie de fotografías. Es decir, si yo comienzo a realizar fotografías de rostros y solo rostros, pues lo más seguro es que yo comience a organizar mi fotografía de retrato, mi línea de retrato. Todo esto se fue organizando en el camino. O recuerden que no existía líneas fotográficas. En un principio nunca existió línea fotográfica de retrato, línea de paisaje. No, esto fue en el trayecto, durante el camino de la fotografía, se fue construyendo las especializaciones de cada tema fotográfico. ¿Ok? Entonces, para caracterizar un poco más, para enfocarnos un poco más a la fotoreportería o al fotoreportaje, tengamos en cuenta que vamos a contar una historia a través de un grupo de fotografías. Eso es como la parte ya más sencilla y más básica. Bueno, ¿qué vamos a mostrar? Un fotoreportaje. ¿De qué se compone? De historias a través de fotografías. De fotografías. Puede ser una sola foto, pero de lo que se trata es que sean varias fotografías para contar una historia. Miramos que cuando hablamos de reportería se junta muchísimo y casi que se liga mucho con la parte del periodismo, la crónica, el reportaje, obvio, en la parte del periódico. ¿No es cierto? Ahí es donde vemos nosotros impreso un poco más de la fotoreportería. Pero más allá de la fotoreportería de prensa, viene la fotoreportería o el fotoreportaje como tal, fotografía de reportaje, la cual trata de una historia a través de un cierto número de fotografías. Máximo, yo diría, o algunos criterios fotográficos también aconsejan que sean entre 10, 12, que no pase de ese número de fotografías, ¿ok? Entre 10, 12, pero yo aconsejaría que sea lo menos. Entre menos uno pueda mostrar la historia en 5 fotografías, alcanzas a hacer un éxito total en la fotoreportería. Ese es un trabajo también de postproducción y ver cómo logramos la dinámica, el ritmo de la historia a través
de la selección de estas fotografías, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver poco a poco. Recordemos que esto es un debate también para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones, que de pronto ustedes analicen de la vida. ¿Qué creen ustedes que es un reportaje? Desde ya les dejo esta tarea en este momento para que en un momento me alcen la mano y me digan, profe, para mí me parece que fotoreportaje puede llegar a ser esto y nos quitamos la duda entre todos para debatirlo, ¿ok? Bueno, para iniciar voy a comenzar a mostrar los criterios básicos de la fotoreportería, qué diferencias tiene, qué ramas tienen dentro de la fotoreportería, porque dentro de la fotoreportería también tiene sus especificaciones bueno, sus ramificaciones, se puede decir, ¿no? Para empezar a abordar cada ámbito. Así que voy a comenzar a mostrar de qué se trata un poco más. Voy a compartir la pantalla completa para estar compartiendo nada más pantallazos, para acompañar la charla, este debatir, ¿ok? La idea es que, vuelvo y repito, debatamos, saquemos conclusiones, porque es ahí donde nosotros sacamos nuestros propios criterios, más allá de aprender lo que existe en Internet, lo que nos dice el profesor, es más allá de esto, ¿ok? Nosotros debemos siempre de sacar criterios, de sacar de nuestras propias conclusiones, ser críticos, tener ese pensamiento crítico. Y para ello habrá un debate siempre. Así que bueno, hay tres formas de contar una historia en varias fotos. La serie de fotos, el ensayo fotográfico y los reportajes fotográficos. Esto tenemos que empezar desde ya a definir qué es lo que nosotros queremos como línea o proyecto al final de definir nuestro trabajo, es decir, nuestra tarea, ¿no es cierto? Porque cada uno va a tomar un tema para hacer un reportaje, ¿ok? Puede ser la serie de fotos, en ensayo fotográfico o en reportajes fotográficos. Vamos a ver uno por uno de qué se trata, ¿ok? Ahora sí, teniendo en cuenta que hay estas tres, vamos a buscar diferencias. Veo que aquí primero dice serie de fotos, pero que antes de esto quiero que hablemos de la serie, antes de la serie, hablar de la, la secuencia, más allá, una secuencia de imágenes, ¿no es cierto? Es secuencia de imágenes. Una serie de fotos es una secuencia de imágenes, una continuidad de imágenes que yo les comienzo a presentar. Puede ser, si es digital, ustedes hoy en día la pueden ver desplazando su celular hacia abajo y si es en el computador pueden mostrarlo en una pantalla horizontal. Pero es una secuencia de imágenes que desde ya ustedes pueden seleccionar, hacer una selección y que van a mostrar una después de otra. Es decir, vuelvo y repito, es una secuencia de imágenes. Y al generar secuencia, vamos a generar emociones a través de una con la siguiente y la anterior con la que viene, siempre. Es decir, siempre tenemos que pensar en eso, que la primera que inició con la que viene y con la siguiente van a dejarnos una sensación. Y con eso que empezamos a seleccionar las imágenes, a eso le llamamos ritmo, ¿ok? Para que empecemos a generar ese lenguaje técnico, ese ritmo, esa dinámica, ¿ok? Esa dinámica es la selección de una fotografía con las que vienen y cómo generan esos efectos emocionales en nosotros, porque lo más seguro es que si nosotros cambiamos una fotografía y ponemos otra y nos damos cuenta que entre una y la otra me genera una sensación y si pongo otra en vez de esta me genera otra sensación de historia. A eso vamos a lo que es dinamismo y ritmo, para que después cuando ya comencemos a hablar este término técnico tenemos en cuenta a qué nos referimos, ¿ok? Listo, antes de eso voy a comenzar con la narrativa fotográfica que me parece importante, el intentar reflejar y concentrar la visión de un acontecimiento desarrollado en un lugar y durante un tiempo mediante un conjunto de fotografías que ofrece una fragmentación y selección de espacios y datos significativos en imágenes instantáneas. Esto es importante, en imágenes instantáneas. Es decir, que entre menos nosotros podamos manipular la imagen, obvio, la fotoreportería también se puede manipular, se puede hacer escenografías y todo esto, pero entre menos tengamos esa intervención y compartamos la vida real, pues será mucho más de impacto visual social, se puede decir. Entonces, en instantáneas, en momentos precisos, en el momento exacto donde sucede una acción
y nos invita tal vez a provocarnos a curiosear qué pasó ahí, qué va a suceder, porque en una primera fotografía, si yo puedo mostrar una sola foto de mi fotoreportaje, que sea el abrebocas, solo mi foto, una sola foto, que voy a elegirla como portada de mi libro, de mi fotoreportaje. Y esa primera fotografía tiene que ser el abrebocas que uno diga, wow, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en ese qué va a pasar significa que esa imagen que yo mostré fue un instante preciso de una acción que ya me invita y que me provoca preguntar qué va a pasar más allá. ¿Ok? Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Tener en cuenta temas que sean provocativos, llamativos. Por eso, lo que es amarillismo en la hora de la prensa, del periódico, hablando de noticias, pues el amarillismo y el morbo vende. Y para eso empezamos también a estudiar las narrativas, los puntos narrativos, el amor, la tristeza, la alegría, la muerte, la vida, todas esas, la ilusión, la desilusión, todos esos temas que dentro de las narrativas literarias son elementos importantes para componer una narrativa. También acá en la fotografía son importantes empezarlas a identificar y empezarlas a seleccionar y empezarlas ya a tenerlas en cuenta que van a hacer un poco más de impacto en mi reportaje, ¿ok? Listo, esto como un apoyo visual nada más, lo quería que lo tengamos en cuenta, pero más allá de este apoyo visual, voy a ver acá que hay un chat. Buenas tardes, profe, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, Dianita, ¿cómo te va? Bienvenida. Voy a dejar de compartir. Y voy a hablar también, aparte de esto de la narrativa, sobre en qué hemos visto nosotros, hago una pregunta ya para que empecemos a hacer el debate, ¿en qué hemos visto nosotros los reportajes en nuestra cotidianidad, en lo más cercano? Por lo menos yo voy a comenzar a hablar de eso en mi cotidianidad, de mi trabajo, en mi labor, como fotógrafo de eventos sociales, una boda, unos 15 años, ¿se puede denominar un fotoreportaje? ¿Ustedes qué consideran? Manito arriba los que consideran sí, y aplauso a los que consideran no. A ver, vamos a ver. Manito arriba, René, sí, perfecto. ¿Quién más? Manito arriba, sí, ok, exacto, perfecto, así es. La fotografía de eventos sociales es un reporte de algo, de un acontecimiento, y más si es una fotografía de bodas, es un rito. Todos estos ritos les conllevan puntos estratégicos, momentos puntuales que uno tiene que tener en cuenta para el momento de hacer los registros, no perderlos, esos momentos claves, instantes claves en muchas sociales. Sí, en casi que todas las sociales son reportes totalmente. ¿Ok? Entonces, 15 años, bodas, son fotoreportajes. Pero la diferencia, ¿sí? Háblame, René, por favor. Sí, profe, o sea, es que lo que dices es muy cierto, o sea, no es algo muy cotidiano estar en varias reuniones, pero se están captando los eventos, o sea, la narración del momento, los sentimientos de las personas. Entonces yo creo que eso refleja mucho la parte de la narración de la fotografía y en la parte de fiesta. Total, total, así es. Me dice aquí que las marchas, sí, los desfiles, los eventos sociales, los desfiles y los deportes. Por eso encontramos la fotoreportería en los deportes, fotoreportería deportiva, ¿es cierto? Y vemos que van a hacer el deporte en la cancha y ellos, los que hacen el fotoreportaje paso a paso, es decir, ellos están viendo el partido. Sí, algún ejemplo, están viendo el partido de fútbol. eh, y están, va a lanzar el balón, ya hay un penalti o hay una falta, ellos están reportando el paso a paso que él va corriendo hasta el balón, lo patea, se dirige el balón hacia la cancha, el arquero se lanza hacia el balón y si entra el gol, entra y si no, lo tapa, pero todo ese evento, toda esa acción lo están reportando. Y los reportes que ellos hacen, aquí ya empezamos a hablar de ritmo y de dinámica, no solo son planos generales, ellos hacen varios planos, plano general, plano detalle, plano medio, otra vez plano vertical, plano horizontal. Todos estos cambios de selección, tanto de tamaño, de encuadre, de disposición del rectángulo, hace que tenga más dinámica nuestra y sea más dinámico, más fluido nuestro reportaje.
Así que tengamos en cuenta eso también. Si nosotros vamos a hacer un fotoreportaje y para que no se convierta en monotonía, porque esto es nuestro problema en el reportaje, que se convierta en algo monótono, lineal, que ya empieza a perder ese enganche que tiene que tener el reportaje, que es que nos provoque saber qué va a pasar. ¿Okay? Entonces, los eventos sociales, los deportes, pero ¿qué diferencia está en el reporte del evento social? Por ejemplo, en el evento social es un reporte, pero es un reporte de 1000 fotografías. Es un reporte que yo entrego 1200 fotografías. Entonces pasa del formato de fotoreportaje, se vuelve fotografía de evento social, ¿ok? Entonces por eso no se la cataloga totalmente como fotoreportaje, sino fotografía de evento social, fotografía de bodas. Es un reportaje cuando uno hace una selección de fotos reducidas y cuenta toda la historia de la boda. Por ejemplo, hago la boda y esa noche o ese día o al siguiente día o a la siguiente noche, yo ya tengo más o menos editadas algunas fotografías de todo el evento, desde cuando se fue a maquillar la novia hasta cuando se emborracharon. Porque ahí cuando ya comienza la borrachera, la hora loca que le llaman, hasta ahí yo llego porque ya cuando comienzan a descomponerse, ya no es preferible evitar ese registro, pues, ¿no? A menos de que quieras mostrar la parte ya de descomposición corporal y de los sentidos. Pero en este caso puede ser como la parte inicial. Los videos que se hacen de las bodas del mismo, ¿no? Sí, los videos sí, pero exacto, los videos, los trailers, se puede decir como el video recopilativo, sí es como un reportaje también, porque eso es lo que yo también realizo. Yo a veces no realizo el video de todo el evento, es decir, yo no llevo una cámara videográfica para reportar el principio a fin de la boda. Hay personas que sí reportan de principio a fin de la boda con video. Yo solo entrego momentos importantes, momentos exactos que se hace el registro de video. Entonces se hace también un reportaje de video total. Pero más allá del video, pues como estamos estudiando la parte fotográfica, es el trabajo de aquí, de la fotografía, después de tener 1200 fotografías o 1000 fotografías, o pónganle menos cantidad, 600 fotografías. De 600 fotografías ustedes tienen que seleccionar 10 y con esas 10 tienen que contar lo mejor que puedan esa historia, ese día, con lo mejor que puedan, tanto en planos, en encuadres, tanto horizontal y vertical, porque eso también quita la monotonía, variar de tamaño, y todo esto de la selección también, pues, del tema como tal o de los protagonistas. Así que en eso se diferencia. Cuando ya selecciono yo una pequeña cantidad de esas 600, ahí sí se convierte en fotoreportaje. Hasta mientras simplemente sigue siendo fotografía de eventos, ¿vale? Ahora, es un tema bastante largo esto de la fotoreportería, bastante largo, bastante, bastante, bastante. Hay mucho por cortar, mucho por charlar y voy a seguir compartiendo aquí la pantalla para que empecemos otra vez a ver aquí parte de la fotoreportaje. Veamos, comencemos con lo que es la serie de fotos. Una serie de fotos son imágenes que tienen un tratamiento cronológico de un evento. Las fotografías forman una serie se vinculan unas entre sí, como acabamos de hablar, por el modo en que son tratadas por su contenido y estilo, pero no conforman una historia necesariamente. Es decir, que la serie de fotos puede ser una crónica, ¿no es cierto? Un pequeño relato de un acto, de una acción, de un pequeño, un fragmento de la historia, de hecho es un fragmento de la historia, no es una historia completa. Sí, ya puedo contar yo una pequeña parte, una abrebocas, puede ser una serie de fotos. Ahora, la serie de fotos yo la puedo hacer de un elemento. Aquí yo puedo hacer un ejemplo claro y directo. Se me ocurre una idea. Selecciono el elemento, el tapabocas, o sí, el tapabocas, y busco tapabocas en Google. La cantidad de tapabocas que me van a salir es una serie de fotos, una al lado de otra. Voy a buscarlos aquí, hagámoslo en tiempo real. Sí, si yo busco en Google y busco tapabocas,
ellos salen varias tapabocas, varios tipos de tapabocas. Tapabocas, listo. Vamos a ver, compartir la pantalla de Google. Bueno, todas las voy a compartir para que sigamos debatiendo esta parte de acá. Entonces, miren, si yo abro tapabocas, esta es una serie de fotos, pero esta serie de fotos no es una serie de fotos de reportaje. ¿Por qué? Porque aquí no hay un orden cronológico, ni no hay una historia, simplemente hay un elemento, una fotografía de producto, ¿ok? Mientras que si yo empiezo a hacer una cronología de tiempo de que salió una enfermera, cogió su tapabocas, el tapabocas se lo metió en el bolsito, llegó a su lugar de trabajo, después de llegar a su lugar de trabajo, cogió el tapabocas, se lo puso, después lo soltó, lo botó en el tarro de basura o no lo botó en el tarro de basura. Toda esa es la historia que vamos a contar. Lo botó? ¿Dónde se fue el tapabocas? ¿Qué sucedió con ese tapabocas? ¿Ok? Entonces, miren, si yo muestro aquí tapabocas, solo tapabocas y muestro las imágenes, nos muestra una fotografía de producto, más no un fotoreportaje de este elemento. ¿Ok? Ahora, el retrato, no confundamos, el retrato es parte del fotoreportaje o puede ser parte, no todo el tiempo, puede ser parte del fotoreportaje, más no el retrato es un fotoreportaje. Es parte del fotoreportaje, pero no lo es el fotoreportaje, ¿ok? Entonces, si yo pongo tapabocas, no sucede nada, pero si pongo tapabocas y medio ambiente, medio ambiente, listo, por ejemplo, ahí, si yo selecciono esto, tapabocas y medio ambiente, la cosa cambia y nuestra narrativa cambia. El lenguaje con el cual yo comencé a jugar ya es diferente, porque es el tapabocas y un contexto, un sujeto y un contexto, un protagonista y un contexto. Esto es clave en un relato. ¿Ok? Entonces, tenemos el personaje, el tapabocas, y el contexto, el medio ambiente. Y aquí empezamos a ver una serie de fotografías que ya nos están contando una historia, miren. O sea, nuestra mente empieza a leer una historia, que empezamos a ver la contaminación, el mal uso del tapabocas, ¿sí? El que el tapabocas no es biodegradable, que empezó a llegar al mar. Todo esto lo empezamos a leer. Nuestro inconsciente empieza a leer la historia, miren. Estoy haciéndolo simplemente de Google, y ya con Google, con solo ver esta serie de fotos, estoy contando una historia. Solo con bajar ya estoy contando historia. Yo puedo hacer un fotoreportaje seleccionando fotografías de Google y así puedo mostrar una historia también. Yo te necesito comenzarla a conceptualizar, a escribirla, a redactarla para después mostrarla en imágenes, ¿ok? Ahora, esta serie de imágenes funciona como fotoreportaje, sí, pero no es lo mismo que una serie cronológica de un mismo lugar, de un mismo espacio, con unos mismos protagonistas, ¿ok? Por eso aquí volvemos otra vez a la fotoreportería, fotoreportaje de deportes. Fotoreportaje deportes. Entonces, si vemos el fotoreportaje de deportes, lo más seguro es que ahí ya veamos unas secuencias de fotografías, ¿ok? Entonces va a ver que el personaje recorrió, bueno, aquí vemos que es en periódicos, miren, lo que estábamos hablando, en periódicos, en revistas, en las columnas, en las crónicas, es donde, en los relatos pequeños, cortos, es donde más se apoya una fotografía que nos abre como el abrebocas, ¿no es cierto? Como que hay una historia, hay algo más, por ejemplo, aquí el nadador, ¿qué está haciendo? Que hay un deporte, está jugando en el agua, ¿qué pasó? ¿Qué hay más allá de esto? Sí, por ejemplo, está escalando, ¿qué pasó? ¿Dónde está escalando? ¿Qué está sucediendo en ese espacio? Ellos saben utilizar muy bien una sola foto porque lo están haciendo en fotoreportaje. Pero vamos fotoreportaje, fotoreportería, reportería, porque todos estos son los conceptos que suele tener, ¿no? Fotoreportaje, fotorepostería, ¿no? Fotoreportería. Miren, aquí ya vemos una serie, bueno, yo aquí puedo jugar ya con estas dos fotografías, son de un mismo contexto, de un mismo lugar, el mismo lugar cronológico. ¿Se acuerdan de esta historia? Miren, aquí está la historia. No sé si ustedes se acuerdan de esta historia. Muy clásica la historia de este fotógrafo. ¿Lo recuerdan? Muy, muy clásica.
Este fotógrafo fue inesperado, no se esperaba que le fueran a llegar todos los jugadores y lo fueran a abrazar, y él con esa cantidad de equipos así amontonado, emocionadísimo, porque esto fue que este tipo de personas no están que, uy, mi equipo se me va a dañar, se me va a estropear, ya me cayeron todos encima. No, para nada. Nos quedan 10 minutos. Recuerden que si termina, entramos a la misma. Para nada. Él estaba súper emocionado y cuando él contó, él dijo que siguió y simplemente se alejó. Es decir, estaba pensando en la captura, aparte de sentir la emoción, miren la cara de la emoción. Él, mientras contaba la historia, él decía que se alejaba y estaba pensando en el encuadre. Todo el tiempo estaba pensando en el encuadre, no perder ese momento tan histórico, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay un mismo espacio, miren, aquí hay una serie en un mismo lugar en cronológico. Ahora, cronológico no significa que tenga que ser la misma secuencia de tiempo, ¿ok? Yo puedo hablar cronológico, es decir, por ejemplo, de cómo fue la iglesia de Mosquera hace 50 años y cómo está hoy. Estamos hablando ahí cronológico, pero en ese mismo espacio y en ese mismo tiempo con el mismo tema. No nos estamos descontextualizando mucho, ¿ok? Ahora, la serie de fotografías no es necesariamente que tenga una manipulación de imágenes en cuanto a personajes. No, puede ser muy básica, puede ser un borrador, un borrador. Y en esta serie de fotografías, en esta serie de selección fotográfica, hay una forma o hay una línea que es la forma lineal, la estructura lineal, que es la más básica, que es, hay un personaje, lo tenemos en cuenta, lo vamos a describir, cómo llega a la casa o cómo llega al lugar de trabajo, abre sus cosas, comienza a trabajar, qué es lo que está haciendo con cada cosa de sus elementos, primeros planos, y después el entorno y cómo se va, nada más. Un ejemplo, un zapatero o estas historias que estoy hablando, el zapatero, que son historias que se empiezan a perder, es decir, labores tradicionales que son prácticamente y que se empiezan a perder porque con la tecnología, lo que es análogo, lo que es manual, lo que es artesanal, se empieza a perder y empieza a quedar muy reducido los que trabajan en ello. Entonces, si tú vas a ver el zapatero, es un zapatero por ahí en unos 2, 3 barrios, por allá en un rincón un zapatero habrá. Asimismo, los que venden, por ejemplo, las aromáticas, las ramas de plantas aromáticas, hacer un reportaje de estos personajes. O el sábado que viene, no este sábado, sino el sábado que viene, vamos a ir con el compañero con el coordinador de literatura, a hacer una entrevista a Salvatore, el protector del agua, el de la Laguna La Herrera. Y vamos a hacer una historia de esto. Entonces, ahí voy a aprovechar, mientras vamos a hacer esta historia de la Laguna de la Herrera y Salvatore, el personaje protector, ahí voy a aprovechar también para hacer otro ejercicio, ese ejercicio de ese personaje y la Laguna de la Herrera, y tal vez comenzar a generar una historia mitológica también, o sea, aparte de la historia real, de cómo él protege el agua, de cómo algunas entidades nacionales no lo apoyan, de hecho, la CAR u otras entidades que deberían de estar protegiendo los humedales han sido totalmente opuestos a esto. Entonces, generar todas estas historias es importante comenzar a generar esos documentos. Para mí es un trabajo independiente, un proyecto casi que personal, porque me interesa generar estas piezas gráficas, históricas y documentales. Así que reportaje de este caballero, de este personaje emblemático e histórico, y tal vez ya podría catalogarlo yo como patrimonio de Mosquera. Así que será un buen ejercicio el día sábado. Pero también quiero hacer un ejercicio de zapatero, para hacer un ejercicio lineal. ¿Ok? El lineal, que es muy básico, de preguntarle a usted dónde vive, cómo llega, a qué horas llega, a qué horas abre, a qué horas sale. Voy a hacer unas tomas aquí dentro y listo, se acabó. En un espacio, un personaje, un contexto. ¿Ok? Asimismo, ustedes pueden seleccionar sus temas muy básicos, muy básicos, muy básicos. O pueden ser más allá, más críticos sociales, ¿no? Entonces, la serie de fotos es algo muy sencillo, lo podemos hacer muy básico, no hay ningún problema. El ensayo fotográfico.
Aquí en el ensayo fotográfico, yo por acá tengo otras anotaciones en mi cuaderno que yo me gusta hacer análisis, es decir, a mí me gusta, aparte de leer lo que está en internet, que ya lo encontramos, es sacar las conclusiones de lo que leemos, ¿ok? Entonces, yo saco bastantes conclusiones. Digo, bueno, aquí está listo el ensayo fotográfico. ¿De qué se trata el ensayo fotográfico? La historia. También en un espacio-tiempo, ¿no? Demanda un tiempo de estudio, de análisis sobre el que se ha formado una opinión que quiere transmitir buscando una coherencia estética a la hora de exponerlo. Aquí en el ensayo se posibilita manipular la imagen. Es decir, ustedes pueden llevar personajes, vestuario, escenografía, intervenir el espacio para contar un poco más la historia. Es un grupo de fotografías realizadas con la intención de demostrar la visión del autor acerca de un tema y de su interés. Es decir, el fotógrafo se vuelve más artístico en el ensayo. ¿Por qué? Porque puede meterle la mano. Puedo yo decirle al zapatero, listo, me gusta el espacio, la locación, pero ¿qué tal si te ubicas acá y yo lo muevo? Es decir, altero un poco la historia para mejorar mi imagen, para llegar a mi resultado de concepto como lo quiero mostrar. Esto yo lo puedo realizar aquí en el ensayo, ¿ok? Se puede modificar, alterar, escenografía, la idea del fotógrafo con manipular la imagen, fotografía en el Photoshop. Ah, listo. Aquí, en el ensayo, cabe la posibilidad, en este ensayo fotográfico, alterar las imágenes. Es decir, manipular la imagen con Photoshop para que podamos llegar más al mensaje que estamos reportando. ¿Ok? Qué sé yo, lo que estábamos hablando, el ejemplo del tapabocas. Yo puedo hacer una fotografía surrealista. ¿Ok? Aquí cabe la posibilidad de la fotografía surrealista, de la fotografía fantástica, también entra en el ensayo. Puede ser una fotografía fantástica para que el reportaje también alcance abarque ese lenguaje metafórico, ¿no es cierto? Una historia más poética, pero que sigue siendo un reportaje. En el ensayo se posibilita ser más artístico, más poético, precisamente porque tú tienes la posibilidad de intervenirlo. En el siguiente ejercicio, que ya es el fotoreportaje como tal, en este ya no tiene opción de manipular la imagen. Dice, el fotoreportaje, por otro lado, es considerado como el género por excelencia para ser cultivado como el medio fotográfico, por poseer unas características que permiten registrar imágenes con tiempos tan breves como para memorizar una situación determinada en un entorno continuamente variable en el tiempo. Precisamente lo que estamos hablando es capturar, inmortalizar instantes muy de acción que nos están motivando constantemente, que nos están provocando, seduciendo a preguntarnos qué va a suceder. Que hay una historia, siempre hay una secuencia consecuencia de imágenes. En esto tenemos que tenerlo claro. Pero en el fotoreportaje, aquí sí no se permite la alteración del entorno ni la manipulación de los personajes. Tengamos en cuenta que personajes no solo puede ser, vuelvo y repito, un retrato, una persona, sino puede ser un elemento o un concepto, ¿ok? Pero tiene que tener el elemento, es decir, el sujeto o el retrato, el personaje, y el contexto. El contexto es muy importante. Se me va a acabar, voy a cerrar aquí un poquito. Me queda aquí este último, que es el fotoreportaje. Hay que mostrar lo que hay que mostrar lo que acaece, algo que tiene lugar en cierto espacio. Ambos elementos son importantes. La figura destaca del fondo, pero ambos se reconocen. Lo que acabo de denunciar. Lo que acabé de mencionarles, el sujeto, el fondo y forma, fondo y forma. Aquí esto es importante, fondo y forma. No solo en imagen, sino en el tema, en el concepto como tal. Tengo que tener un personaje y un contexto, fondo y forma. Esto tenemos que comenzarlo ya a definir muy claro, que se empiecen a quedar más claros, y entre más
limpio sea el mensaje, o sea que lo que hace el Filiberto es crónica o reportaje. Filiberto, ¿quién es Filiberto? Recuérdame, Andrea, perdóname. El de las crónicas, el del rollo de Philly, ¿te acuerdas? ¿De rollo de qué? Perdóname. El, el del rollo de Philly. ¿Te acuerdas que él sale haciendo fotos de varios lugares? Y él tiene yo sé que tú sabes cuál es uno gordito, él hace